Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a pintar una piedra estilo erizo de mar. Comenzamos. Vamos a utilizar una piedra lo más redondita que consigamos. Yo esta la tengo previamente pintada con pintura negra satinada. Y vamos a hacer las líneas guía con las plantillas de Zen Doti. He hecho un punto en el centro, lo he hecho más o menos a ojo y ahora con la ayuda de la plantilla vamos a marcar las líneas. Estas plantillas son más fáciles de utilizar si trabajamos sobre una superficie que sea plana, pero como podéis ver, en la piedra también se pueden utilizar perfectamente. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de la tienda Etsy de Zen Doti por si estáis interesados en comprar las plantillas. La verdad que son súper útiles y súper fáciles de utilizar. Bueno, ya tenemos nuestras líneas hechas. Hemos dividido la piedra en 8 partes. Voy a utilizar pintura de coal color dorado. Y vamos a empezar haciendo un punto grande en el centro de la piedra. Voy a utilizar un palito de madera. Con cuidadito vamos aplicando la pintura. Y para que el punto no nos quede muy plano, lo que yo hago es poner otra gotita de pintura encima del punto. Y así queda con una forma más redondita. Ahora vamos a ir haciendo puntitos a lo largo de todas las líneas guías que hemos marcado previamente. Ahora con la ayuda del lápiz de tiza vamos a dividir cada una de las 8 partes que teníamos antes en dos. Lo estoy haciendo a ojo, pero es muy fácil, simplemente es una división así un poco a ojo. No tiene que quedar perfecto. Y ahora con un tamaño de punzón, el más pequeño que tengamos, vamos haciendo puntos a todo lo largo de la línea que hemos hecho anteriormente. Ahora con pintura de color rojo, también de la marca de Coar americana, vamos a ir haciendo puntos en cada una de las 16 partes que tenemos dividida la piedra. Iremos ampliando el tamaño del punto. En cada vuelta el punto será cada vez más grande.
Aquí, para hacer estos puntos, que son un pelín más grandes que los anteriores, estoy utilizando un palito de madera. Aquí igual un palito de madera, pero un tamaño un poquito más grande. Y aquí unos puntitos pequeñitos en los espacios que nos quedaban. Ahora vamos a hacer puntitos con la pintura dorada, pero haciendo una curvita por la parte de abajo del último punto que tenemos hecho. Y en esta parte vamos a hacer puntos y los vamos a estirar. Vamos a ir formando como hojitas. Y aquí vamos a ir haciendo puntos. Y en esta parte vamos a hacer también unos puntos y los vamos a estirar. Y 3 puntitos debajo. Y aquí vamos a ir haciendo puntos también con la pintura roja y vamos a ir rellenando los huequecitos que nos quedan sin pintura. Cuanto más grande sea el hueco que tengamos, pues más grande será el punto que hagamos. Y aquí vamos a hacer puntos con la pintura dorada encima de los que tenemos hechos. Esto le va a dar un poquito de dimensión y va a quedar mucho más bonito. Pues ya está nuestra piedra terminada. He borrado las marcas del lápiz con un bastoncillo húmedo y ya solo falta darle una capita de barniz y la tenemos lista. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao.